Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, este lunes 28 de mayo. Un rápido resumen de lo que ha ocurrido este lunes. Arrancamos el día con el incendio en las instalaciones de la Fiscalía y la Procuraduría General de la República en la ciudad de Masaya, noticia a la que se unió inmediatamente la toma del recinto principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, por un grupo de estudiantes que estaba demandando la renuncia de las autoridades universitarias, así como de la dirigencia de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN. Hacia la mitad de la mañana, más o menos, hacia las 10:30, 11 de la mañana, los estudiantes que estaban en la UNI reportaron a través de las redes sociales estar siendo atacados por grupos de enmascarados en el recinto de esta universidad. Poco antes, hacia las 10 de la mañana, en el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima empezó a sesionar la comisión mixta, conocida como la comisión 3x3, que está compuesta de la siguiente manera. Por el gobierno está el canciller de la República, Denis Moncada, el diputado Edwin Castro y el procurador general de la República, Hernán Estrada, con la compañía de Adolfo Pastrana Arancibia, Moisés Absalón Pastora o Eduard Centeno, en calidad de asesores. Por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro, el doctor Carlos Turnerman Bernain y el estudiante Víctor Cuadras Andino, que están acompañadas por los asesores Azalea Solís, Harley Morales y Medardo Mairena. Esto ocurrió cerca de las 10 de la mañana, la instalación de esta comisión llamada Comisión 3x3. Que en teoría lo que está procurando es destrabar la discusión que había en el plenario del Diálogo Nacional el pasado miércoles, que como nuestros televidentes bien saben, pues se suspendió por falta de consenso en las discusiones. Esta mesa de trabajo en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora de Fátima está coordinado por Monseñor Carlos Avilés y por el padre Pablo Villafranca, que recién, para quienes nos están sintonizando en el horario del mediodía, recién dio una conferencia de prensa, la segunda conferencia de prensa, porque ya más temprano Monseñor Carlos Avilés había dado los primeros avances de esta comisión mixta. Decía que los planteamientos en la agenda prácticamente seguían siendo los mismos del diálogo, quitar los tranques, levantar los tranques por un lado y la agenda de democratización por el otro lado. Dijo Monseñor Avilés que la plática o las conversaciones, las negociaciones en esta comisión se estaban llevando de buena manera, que había consenso en cuanto a evitar la violencia, mantener las protestas pacíficas y lograr un clima de estabilidad para el país. Ya esta última conferencia de prensa, por entrar al aire, pues ya no la pudimos seguir de cerca, pero mientras estaba dando esta segunda conferencia de prensa, que entiendo era el padre Pablo Villafranca, el que estaba a cargo de la segunda conferencia de prensa de la sesión de la mañana de la comisión mixta, las instalaciones de la nueva Radio Ya estaban bajo fuego, o se encontraban bajo fuego. Apenas acababa de llegar hace poco una unidad de bomberos para trabajar apagando el fuego en este medio de comunicación. Este ataque con bombas Molotov hacia la nueva Radio Ya se produjo después del ataque que reportaban los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, que acusaban que en Vía Tizcapa y en la nueva Radio Ya, o que de Vía Tizcapa y de la nueva Radio Ya habían salido los grupos que los habían atacado.
En teoría se trata de una respuesta a ese ataque. Tengo aquí Miguel Álvarez, fotógrafo freelance, que ha servido para varios medios de comunicación internacionales. A través de su cuenta de Facebook pidió cesar los ataques a los medios de comunicación. No se debe atacar a periodistas, camarógrafos, fotógrafos, locutores, controlistas de sonido, etc. En la página del movimiento estudiantil 19 de abril se puso como última hora la quema de la Radio Ya, el incendio en Radio Ya, y los comentarios eran poco halagadores en cuanto a un clima de paz en el país. Así están las cosas, así empezamos este último lunes de mayo, este 28 de mayo, aquí en Nicaragua. Vamos a hacer una primera pausa. Al regresar conversamos con Cairo Amador y Humberto Avilés en nuestro acostumbrado recorrido por los principales hechos ocurridos en el mundo. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos ya con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta, en nuestro acostumbrado recorrido por los principales hechos ocurridos en el mundo que no dejan exenta la situación de Nicaragua. Bueno, yo creo que el hecho de que se haya instalado la comisión mixta 3+3 en el seminario de Fátima, con una comisión reducida de la comisión, valga la redundancia, de mediación y testigos, debería de alentar las esperanzas en la paz, a pesar de que las turbulencias incendiarias de la madrugada y de esta mañana no nos permiten ampliar el horizonte del optimismo. Tengo la infausta impresión de que estamos en una guerra de estudiantes. Que si se toman la uno, que si uno, que si el otro. La apelación al cese de la violencia, venga de donde venga, debe ser asumida plenamente por las partes que están participando en la mesa del diálogo. Yo creo que muy poco más se puede decir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Especular en torno a la espiral de violencia desatada? Me parece que especular no tanto, más bien aquí es rechazar enérgicamente la violencia, toda la violencia, total y absolutamente toda la violencia. La violencia no conduce a ninguna parte, ya, no conduce a ninguna parte, no favorece a nadie. Y ese es el camino de democracia, democratización, justicia, que justamente, no de la redundancia, se demanda. Y paz, pues yo creo que no vamos bien a todas luces. No, definitivamente, pues sí, es que varias veces hemos hecho llamado aquí desde el programa a evitar la violencia, evitar a toda costa el derramamiento innecesario de sangre. Nicaragua, decimos, no amerita, no merece violencia. Los nicaragüenses no merecemos violencia en lo absoluto. Hay que calmar los ánimos. Hay que calmar los ánimos. A fuerza hay que calmar los ánimos. De todos lados hay que calmar los ánimos. Aquí no podemos dejarnos ir a una confrontación que lo único que va a dejar es más dolor. Ya suficiente dolor hay con la cantidad de muertos y heridos que han provocado esta jornada de protestas hasta ahora. Si me permitís, quisiera hacer dos cosas. La primera, leerte una parte de un artículo que acabo de escribir hace poco, que evidentemente es en relación a este tema. En una de las partes dice: no estamos ni para bellotas metafísicas, ni para soluciones donde la ligereza sea guía de la rapidez. Estamos fracturados y divididos. Nadie le cree a nadie. Necesitamos sanación. Jamás hubo una guerra buena y una paz mala.
Cuando todos caminamos juntos hacia la paz, lo logramos, mostrando madurez, resiliencia, visión de nación, conocer y buscar la verdad y la reconciliación, converger en el equilibrio necesario para construir una sociedad coherente, participativa, con ansias de futuro y de integración. Renacer la confianza, que es fundamental. Requiere el diálogo voluntad proactiva, transparencia, donde todo es susceptible de ser cuestionado, que con ojos del tiempo resalta la importancia de construir memoria del olvidado, con reglas claras de participación, definiendo prioridades dentro de las prioridades, buscando lo posible compartido más que las aspiraciones sociales de una de las partes, con respeto y cumplimiento de lo acordado, so pena de hacer el diálogo un ejercicio de retórica. Se requiere decir lo que se hace y hacer lo que se dice. Si andamos y hacemos lo que cada uno quiere, atendiendo solo a sus intereses, llegamos a los caminos trillados por la historia que siempre nos conducen a lo mismo. Esa es una de las partes. La otra de las partes es relativa al cambio, a qué tipo de cambio es el que estamos buscando. Y ahí recurro a tres ejemplos. Uno de ellos es Tlatelolco, 1968, México. Decía Guevara Nieblas, uno de los líderes después de 20 años de exilio en Rumanía, en una entrevista con Nexos de México, decía, en ese tiempo, en ese momento, sabíamos exactamente lo que no queríamos. Las expectativas negativas estaban claras, pero no sabíamos exactamente lo que queríamos, con qué queríamos cambiar lo que no queríamos. En consecuencia, Tlatelolco, todo un arcoíris de partidos ajenos a ese movimiento quisieron de alguna manera arrogarse la bandera del movimiento y se comenzaron a pelear incluso entre ellos. Resumen, más de lo mismo, siguió el mismo PRI. Egipto resurge con una fuerza de una juventud reprimida por mucho tiempo, con una ira que se expresa popularmente con uso de los medios sociales altamente interesante, y llega después de cierto tiempo a tumbar a Mubarak. Pero ¿qué es lo que pasa? La fuerza de ese movimiento de la primavera árabe era precisamente su espontaneidad y su debilidad era precisamente la falta de organización. Habían dos partidos organizados y contendido nacional, los hermanos musulmanes y el gobierno, y sabían que cuanto más rápido las elecciones, menos le daban chance a la juventud de organizarse y participar en esas elecciones. Atendiendo a la inmediatez, entonces, se fueron a las elecciones y resultaron ganadores los hermanos árabes, 51-48%. Ya ves una sociedad aún así dividida. Y todo para dar lugar a un nuevo, a un cambio asignado por más represión y por más exclusión. Y tercero, Túnez. Tener un cambio que fue donde comenzó la primavera árabe en principio, que de alguna manera abren las puertas a todos los partidos políticos. Llega el Al-Nada, que era el partido islámico ex de los hermanos musulmanes, van a unas elecciones, gana el Nada con 40%, pero no gana las legislativas, la parte legislativa, no tiene el control del legislativo. Existen pleitos, se dan confrontaciones, etc. Y hay una comisión de tres partes, donde la barra de abogados era una de ellas, y con responsabilidad comienzan a negociar todos ellos juntos, y el resultado fue un gobierno estable, negociado, aceptada su negociación, asumir cada uno sus responsabilidades, evitando el inmediatismo, e incluso llegó a ganar a esa comisión el Premio Nobel de la Paz. A lo que voy es esto: vos podés tener un cambio que no cambia nada, podés tener un cambio negativo y podés tener un cambio que efectivamente te abra las compuertas del progreso, la paz, el equilibrio y el desarrollo social, dependiendo de cuáles son las actitudes. Si atendés a la inmediatez, normalmente te pasa o más de lo mismo
o el cambio incluso puede ser hasta negativo. Ujú, ujú. Que es de lo que se ha hablado mucho, pues. Incluso aquí en el programa hemos hablado sobre este tema, hemos tocado este tema y hemos hablado acerca de la necesidad de evitar el colapso, porque justamente es el colapso que en el último siglo y medio de historia del país nos ha llevado nuevamente a un nuevo colapso, cuando la legitimidad se mira limitada, a punto de la exclusión principalmente, que es lo que sucedía en Egipto, por ejemplo. Claro. Y fue lo que no ocurrió en Túnez. En un artículo anterior menciono al Sísifo de tercera edad que ya no tiene tiempo de seguir engañándose, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues así las cosas en Nicaragua. Hacemos pausa para hablar del panorama internacional. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Quisiera abordar Colombia. Colombia. Elecciones este domingo en Colombia. Y es que Que felizmente, disculpame que te interrumpa, ¿Sí? no ganó Duque. No pudo llevarse en la primera vuelta de la elección esa versión corregida, maquillada y aumentada de Uribe. Álvaro Uribe. Pero con 14 puntos de diferencia sobre, Sí, sobre pero Petro, va a la ¿verdad? segunda vuelta. Que Fajardo le puede ayudar con el 23 y pico que Por tuvo. ejemplo. Claro, Lo que se pueden despedir son Vargas Llera y Humberto de la Calle. Pues, totalmente. Sí. Están Pero, a pero, millones de votos de distancia. pero el presidente Santos Ni dijo, siquiera el 5% logró el de la calle. presidente Santos dijo en su alocución de ayer dijo algo que perfectamente cabe aquí. Dijo primero, estas son las elecciones más seguras en décadas. Apuntan a la estabilidad más allá de los resultados. Cualquiera que fuese el resultado, lo importante es la estabilidad del sistema político. Y por eso se debutó el día anterior Colombia integrándose a la OTAN. Algo debe haber de O sea, eso. es increíble. Humberto Petro, exalcalde de Bogotá, de izquierda, capitaliza el descontento de las clases populares, ha subido muchísimo. Gustavo, perdón. Y entonces, fíjate que lo interesante es que por una parte ganó Duque, pero como dice muy bien Humberto, la intención de voto suficiente no la tiene, en donde posiblemente quien capitalice esa gran parte de votos de potencial voto que lo tiene es precisamente Petro, y de ahí es donde puede surgir su fuerza política. Creemos que Petro, es decir, porque estoy pensando yo, cuando se hizo el referéndum, la consulta acerca de la firma de los acuerdos de paz, la posición que ganó fue la posición de Uribe, con el no a la firma de los acuerdos de paz. Es decir, y ahorita estamos básicamente en una situación similar, porque lo que están poniendo es que Petro representa un riesgo. Es decir, el discurso de los uribistas es que Petro representa un riesgo porque Petro es hinchipinchi de Hugo Chávez, seguidor de Hugo Chávez, amigo de Nicolás Maduro, propiciador supuestamente del socialismo del siglo XXI. Esa ha sido la campaña contra Petro en Colombia. Salvo que hay otro que se llama don Sergio Fajardo. Don Sergio Fajardo del Cambio, creo que es, solo perdió por menos de 2 puntos con relación a Petro. Sí. O sea, si Petro sacó 25.1, este señor sacó 23.8, una cosa de esa. ¿Ah? Bastante cerca, bastante cerca. Quería, por supuesto, trasladarse de la tercera fuerza donde estaba a la segunda para ir a la segunda vuelta. Sin embargo, ese 23 y pico %, a mi juicio, es el que va a definir la elección al final. ¿Qué es lo aplicable de Colombia aquí? ¿Qué es lo aplicable? Que las elecciones, cualquiera que sea el resultado, busca la estabilidad política del sistema. Además, resuelve la polarización. Y resuelve la polarización. Y en cualquiera de los casos, las diferencias se dan. ¿Cómo se miden quién es quién y cuánta gente tiene quién en las urnas? ¿No?
está llamando a una agilización, por no decir a un adelanto de la elección. Podría ser. Lo que no acepto en principio, porque creo que es un mal para el país, es esa inmediatez de que se vayan rápido, ¿verdad? Es que si todos se están llenando la boca con el pueblo, pueblo para arriba, el pueblo para abajo, se autoconvocan, se autoerigen en representantes, entonces sería bueno, y además todo el mundo manosea una vez más y se llena la boca con la Constitución, sin que se conozca suficientemente todavía a estas alturas, ¿no? Entonces sería bueno que se apelara, se invocaran los mecanismos constitucionalmente previstos para el referéndum o el plebiscito, si lo queremos ex ante o ex post, ¿ya? Antes de tomar la decisión, estamos hablando de un plebiscito. Después de tomar la decisión, por eso es referéndum para refrendar la decisión que sea, consensuada, por supuesto. Y es lo que viene planteando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que sea el soberano el que hable. La institucionalidad que hay. El canal institucional. No es la mejor del mundo, pero es la institucionalidad que necesita la paz para mantenerse. Porque si no vamos a seguir en una guerra mediática, porque aquí ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira. Cierto. ¿Ya? ¿Quiénes son los que se tomaron la UNI, los que quemaron un lugar y otro? ¿Ya? ¿Y quiénes le pegaron o golpearon a un sacerdote en otro lugar? Sí aparecen sacerdotes apelando a la gran marcha, a la madre de todas las marchas del 30 de mayo, manipulando las figuras de las madres. Una vez más, porque si eso no es manipulación, de un lado y de otro, vamos a seguir en la manipulación informativa. Entonces no va a cesar, no puede cesar la violencia de esa forma. Entonces, volviendo al, si vamos a los cauces constitucionalmente previstos y ponemos en práctica instituciones, mecanismos electorales como el plebiscito y el referéndum que no se han puesto en práctica en este país. Entonces, dicho sea de paso, están sin estrenarse, bueno, pues entonces aboquémonos a eso. Esos son los planteamientos que deben darse en el diálogo. Así es. Entonces, eso te iba a decir yo, que una cosa como esta es lo que tiene que salir de esta comisión mixta, de esta comisión 3x3. Lo que sea, de nuevo, menos la inmediatez de ley marco, ley marquito, plebiscito, cumplir el término hasta el 21, aligerarlo un poco, lo que sea. Y que se acabe la inmediatez, que aquí todos los días hay pirómanos desatados y asesinos de un lado y otro por lo visto desatados, más de un lado que de otro. Porque aquí habría que ver hasta dónde es verdad, ¿ya? El momento, la fecha exacta en que se producen los primeros muertos, ¿ya? Sin estar la tragedia, ¿qué es eso? Porque ¿a dónde está demostrado que los primeros muertos se produjeron el 18 o el 19 de abril? No se ha demostrado. La policía lo puso en comunicado el 19 de abril. Bueno, los primeros muertos. Sí. Los primeros muertos, que ahí está el primer policía muerto. Sí. Ya están identificados los policías. Están identificados varios sandinistas. Pero aquí hay una cosa. Están identificados varias falsedades o suplantaciones de personalidad. También. Pero justamente aquí hay una cosa que es importante en ese sentido de lo que está diciendo Humberto, que es, y ahí sí hay de alguna manera inmediatez en empezar a dilucidar todos los acontecimientos desde el 18 de abril para poder establecer las responsabilidades y poder aplicar lo que corresponda en ley a esas responsabilidades. Porque eso tiene que quedar claro, es decir, es un asunto necesario para que este país pueda decir se ha hecho justicia, que es una cosa que se demanda. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, con la comisión famosa. La comisión se hizo para precisamente abocarse a los eventos del 18 y 19 de abril con exclusividad, ¿verdad? Pero hombre, eso es una historia reciente. Pero lo que pasa es que lo que tenés es un presente continuo. Entonces no te pasa, te desborda cualquier cosa que puedas hacer ahorita. Pero ¿dónde está la objetividad de los dialogantes
Alianza Cívica por la Democracia. ¿Dónde está la objetividad? Si han invocado la presencia internacional, vino la CIDH, ahora quieren presentar como que el gobierno lo hizo a regañadientes. La comisión El 6 de mayo. de la verdadera justicia lo propuso. El 6 de mayo. Exactamente 11 días antes de que viniese la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y no solamente propuso eso, solicitó apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Unión Europea y al resto del gobierno europeo. Eso hay que decirlo, debe de conocerse, debe de llevar el diálogo. Si quieren una comisión creíble, porque no se cree, pero si se quiere una comisión creíble, pues entonces no sigamos perdiendo el tiempo. Nos sigamos en mucha gente, porque ¿quién mueve los hilos? ¿Ya? ¿Cuál es la mano que mece la cuna o que enciende el fósforo? En un lado o en otro. ¿Quién decide? En los tranques, los autoconvocados. Es que ahora el eufemismo, la autoconvocatoria, es un eufemismo. Pero es que además se dice con bastante inexactitud que el gobierno lo que quiere es alargar los plazos de negociación. Si a nadie le conviene más que esto y se llegue a una solución rápida que el gobierno. Es todo lo contrario. En la medida en que pasen los días y se alargue toda esta vaina, se desborda cada vez más la situación, que es lo que están aparentemente buscando muchos sectores. De forma que no es que se alargue, es que se acorte, pero con medidas que no necesariamente sean a la ligera, que tenga su fundamento institucional y que busque salidas consensuadas. O sea, lo que no puede ser posible es que a estas alturas, por ejemplo, a propósito de la última piromanía de Radio Ya estoy seguro que más de un comentario están diciendo que es un montaje gubernamental, ¿ya? Para justificar no sé qué violencia en respuesta. De hecho, entiendo que hay una versión, creo que vos te hacías eco de eso, de que los de la UNI reaccionaron a un ataque y que por eso entonces fueron los de la UNI los que quemaron Radio Ya, desde esa perspectiva, porque habían salido de Villaticapa y de la propia Radio Ya, pero no podemos seguir en esta historia. Así es, que ese es un no terminar. Aparte de que, fíjate esas cosas contradictorias de la vida, comenzó con el Seguro Social, con todo lo que ha pasado, la respuesta del Seguro Social está cada vez más largo, ¿ah? Porque después de todo, el Seguro Social es una variable económica dependiente del comportamiento general de la economía, ¿ah? Y si la economía se va deteriorando como se ha deteriorado, menos que pueda darle respuesta. Pero no solamente más largo, está más en riesgo. Y más en riesgo, por supuesto. En riesgo. Si era un trámite de urgencia trabajar en lo del Seguro Social hace un mes, a esta altura... Por eso, estar invocando paros nacionales es irresponsable, ¿ya? Es absolutamente irresponsable. Estés donde estés, posicionado políticamente hablando. E insurrección peor todavía. Insurrección peor todavía, porque hay quien está llamando la insurrección desde algunos medios, ¿no? Sí. Invocando, o sea, ejerciendo libertades constitucionalmente protegidas y derechos fundamentales como la libre expresión para caer desde hace rato en el libertinaje y en el descontrol. Pero si lo estamos viendo ahora mismo con el incendio de Radio Ya. Y en la mañana con el de la Fiscalía no podía acercarse la policía y los bomberos, entre otras cosas, porque había un autobús atravesado y porque le trancaron los accesos por detrás, por lo visto, a la gente de la radio. Sí. Entonces, ¿en qué cabeza cabe todo este disparate en el que nos hemos envuelto? Así es. Pero ya vimos Colombia, que es donde empezamos esta parte del programa. Colombia, la polarización en Colombia se está resolviendo por la vía del voto. Por eso quise hablar de Colombia hoy. Como elemento de estabilidad. Y por eso te pregunté yo qué es lo que nos sirve. ¿Ya? Causas institucionales son las elecciones, pero elecciones no es solamente ir a unas elecciones generales. Yo creo que pasarían primero a lo que nos referíamos antes, por ir a los mecanismos de consulta popular, que son obviamente acontecimientos electorales. Sí, que si se necesitan una serie de reformas previas, pues sí, muchísimas reformas previas, dentro de los cauces constitucionales. Que se haga una ley marco, por último. Conforme lo que está previsto. Sí, así es.
Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. En Irlanda justamente hubo una consulta, un referéndum que votó mayoritariamente por el sí al aborto. Sí, y tan mayoritariamente que se dice que la nueva legislación reguladora del aborto en Irlanda podría llamarse Ley Savita, pero Savita con V, con V pequeño, en homenaje a Savita Halappanavar, que es una persona que murió producto de que no le fue autorizado el aborto, porque la 8ª enmienda constitucional, que es la que va a ser revocada con estos resultados del referéndum, protegía el derecho a la vida de los nacidos. Entonces, Savita Halappanavar murió con 31 años en un hospital universitario de Galway porque le tuvo un paro cardíaco después de que los médicos le dijeron que Irlanda era un país católico y se negaron a inducirle un aborto por considerar, Savita padecía septicemia, que dicha septicemia no suponía un grave riesgo para su salud. Entonces, los resultados en torno a derogar la famosa 8ª enmienda constitucional que prohíbe la legalidad o legalización, mejor dicho, del aborto, son de un 66.4% a favor del sí, frente a un 33.6% de los votos en contra, pues, es decir, por seguir prohibiendo el aborto. Están así las cosas. Estos resultados lo que hacen es aumentar la presión sobre la primer ministra británica, Theresa May, porque ya hay más de 130 diputados en el Parlamento británico de todas las fuerzas políticas, incluyendo el Partido Conservador Tory, que es el partido de Theresa May, de la primer ministra, que están reclamando a Theresa May que permite un referéndum en Irlanda del Norte, para reformar la legislación sobre el aborto. Y emparejarla con... Lo que ocurre, y por eso hablábamos de incremento de la presión sobre la primer ministra británica, es que Theresa May se resiste, en principio, a actuar en cualquier sentido desde el Parlamento británico, porque está amarrada de pies y manos, ya que tiene un pacto con el DUP, que es el Partido Unionista de Irlanda del Norte, que son contrarios al aborto. Los 10 diputados parlamentarios que tiene este DUP en el Parlamento británico son los que le permiten mantener un precario equilibrio, exactamente, al gobierno de Theresa May hoy por hoy, que no solamente tiene el Brexit, como sabemos, y todos sus berenjenales, y ahora se suman estos resultados, más el tema de la permanente espada de Damocles de la independencia en Escocia. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, grosso modo. En la parte británica de la Europa, porque en Italia las cosas no están pintando nada bien. Bueno, en Italia se batió un récord más. ¿Cuál de ellos? Y ahí el profesor Conte solo fue nominado a primer ministro. Porque rechazó el puesto. No, dimitió. Se pasó encerrado el fin de semana y no le quedó más remedio que dimitir. Dijo, no puedo hacer gobierno. Bueno, pero fíjate lo que está pasando. Sergio Mattarella rechaza la candidatura de Paul Sadona como ministro de Economía por ser euroescéptico, ¿verdad? Solamente euroescéptico, tenía un plan B de 80 páginas en que quería dinamitar el euro y crear una nueva moneda italiana. Totalmente. Italia en estos momentos descarrila la formación de su gobierno, al punto que se está ya previendo dentro de 83 o 85 días nuevas elecciones. No, ya, seguramente, ¿verdad? En el otoño. Sí. De esas nuevas elecciones, la Liga del Norte y el 5 Estrellas van a salir todavía más fortalecidos, ¿verdad? Y por supuesto,
la sombra del Italexit está más que presente ahora, ¿no? Lo importante, fíjate que cuando hablan de la plataforma política que van a tener, por ejemplo, hablan en la parte militar, que es una de las partes que me interesó mucho. Dice, nuestro problema no es la NATO. Nuestro problema no es Rusia. Al contrario, Rusia es susceptible de ser parte de la OTAN, ¿verdad? Nuestro problema es el Mediterráneo, es el extremismo islámico, es la migración y es las luchas internas que se están dando entre esos países. Dijo, o quiso decir, Irán, Israel, Siria, Irak, Yemen, Arabia Saudita, etc. ¿verdad? Porque dice, incluso llega a decir de que Rusia podría, no representa, ni ha representado una amenaza militar a Italia. ¿Eh? Pero estás hablando de la Liga, de nuevo, la Liga del Norte y las 5 estrellas, que son los movimientos radicales de derecha, ¿eh? Que están dentro de su plan claramente diciendo de que sus problemas están fundamentalmente en el Mediterráneo. Y está en el Mediterráneo, y agregarle otro problema más, que es el problema de la migración. Tienen 520.000 solicitudes de asilo sin resolver ahorita. Y han resuelto otro tanto casi. ¿Verdad? De forma que la economía italiana en sí cada vez tiene menos capacidad de absorberlos. ¿Verdad? Y los otros países europeos tampoco lo están aceptando. ¿Verdad? Y la mayor oleada, el mayor impacto de la oleada migratoria norafricana fundamentalmente, y de algunos países del Medio Oriente como población siria, desplazada por la guerra, la tiene Italia. Así es. Pero entonces lo que plantea el gobierno, el posible gobierno, que saltó por los aires ayer con la dimisión de Conte, ya por lo menos hoy mismo Mattarella le pidió al economista Carlo Cottarelli, que es un viejo funcionario del Fondo Monetario, fue directivo del Fondo Monetario Internacional, que intente formar gobierno, una tarea que Cottarelli, dicho sea de paso, aceptó con reservas, ¿no? Para ver si en esta semana logra tal cosa, ¿no? Si lo logra, lo que va a hacer es tratar de mantener el presupuesto general de la República Italiana elaborado hasta el otoño próximo, en que muy seguramente se convoquen elecciones. Y esa coalición a la que se estaba refiriendo Cairo, que es la que ganó las elecciones de hace 83 días, las del 4 de marzo, de la Liga Norte, que preside Matteo Salvini, y el Movimiento 5 Estrellas, cuyo candidato es este muchacho Mayo, es peligrosísimo. Porque aunque el profesor Sabona, que a los 81 años pretendía ser impuesto por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas como los dos, primer ministro, está ahí. Y el plan, fíjense bien, el famoso plan de 80 páginas, está absolutamente inspirado, se llama Plan B, Guía Práctica para Salir del Euro. Y está inspirado en un ensayo que en el 2015 escribió el economista británico Roger Bottom. Dice, Leaving the Euro, dejando el euro. Y que en el año 2012 Bottom ganó el premio Wolfson de Economía. Este plan se filtró en Italia unas horas antes de que Mattarella tomara la decisión de vetar el nombramiento de Savona como primer ministro. Y eso provocó inmediatamente la dimisión de Conte, que se había pasado todo el fin de semana encerrado en un despacho del Parlamento italiano tratando de negociar y tratando de hacer gobierno con la fuerza política la formación de un gobierno. Vale decir, y con esto cierro esta intervención, de que la facultad del presidente de la República Italiana, en este caso de Sergio Mattarella, está constitucionalmente prevista en el artículo 92, la facultad de vetar cualquier ministro, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio de sus facultades constitucionales, así lo hizo, y no solamente de vetar, como
acaba de hacerlo en el caso de Sabona, sino de llamar a la formación de un gobierno técnico, que es lo que está tratando de sacar adelante con Cottarelli. Pero me da también otra característica de estos dos partidos, que son características que están siendo resaltadas por todos los movimientos de ultraderecha, derecha, etcétera. Populismo que le llaman. El interés nacional. Con respecto a la política extranjera, nuestra fundamental posición está basada en el interés nacional, más que el interés de la Unión Europea. Ahora, si el interés de la Unión Europea coincide con el interés nacional, perfecto, ¿verdad? Pero en ese orden. Es el discurso de estos partidos. Claro. Sí. De manera que eso, unido con la política de defensa, unido con la parte económica, ves que todo ello forma un contexto de lo que es la nueva plataforma política para dentro de estos nuevos 83 días. Y en perspectiva ves a una Europa mucho más dividida. España todavía no arregló el asunto de Barcelona, Italia, elecciones que no sirvieron para nada y van para 83 días, Francia con Macron en una situación un tanto desventajosa cada vez más y con el Frente Nacional fuerte, Hungría con un Víctor Orbán que acaba de ganar por tercera vez la elección, etc. ¿No? Es una situación de una Europa convulsionada. Sí, golpeada. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua para hablar de Corea. Corea, que la famosa cumbre entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un la semana pasada parecía pender ya de un hilito, y un hilito muy fino. Y se nos da tiempo de la moción de censura al gobierno de Rajoy, que el próximo jueves y viernes se va a llevar a cabo en España. Vamos, hacemos pausa. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua. En Corea del Norte, o más bien Corea, por un momento contuvo la respiración la semana pasada cuando parecía que las pláticas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Kim Jong-un se habían suspendido, porque eso fue hasta ¿cómo es que se llama? Naciones Unidas se manifestó preocupado por la situación. Sin embargo, este domingo el presidente Trump habló de una misión que ya se encuentra en Corea del Norte, reunida con el gobierno de Pyongyang, viendo los detalles de esa cumbre con Kim Jong-un. Bueno, de hecho, Trump anunció que no iba a haber esa reunión. Sí, antes, el 12 de junio. Sí. Y Corea del Norte, de alguna manera, se distanció del sur, incluso no fue a una conferencia ministerial en abril 27 que estaba programada, y dijo que Corea no estaba cumpliendo con los famosos pactos del Panmunjom, ¿verdad? Porque estaba ya en esa semana alistándose para unos ejercicios aéreos con Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos se dice que de alguna manera Trump aceptó muy pronto esa reunión, que no hay puntos previos, que llegar a una reunión de ese calibre sin que haya acuerdos previos es desperdiciar una oportunidad. Y Pompeo, que es de alguna manera el que está haciendo las veces de negociador, ya es la tercera vez que va a Corea del Norte, ¿verdad? Y otros funcionarios más. Claro está que esto no lo puedes comprender sin el viaje de emergencia que hizo Kim Il-jong a China, ¿verdad? Que, dicho sea paso, no había ido nunca y el último mes ha ido 2 veces en los últimos 30 días. De manera que la posición clara de la influencia china no la podés obviar. Sí. Ni la reunión de última hora que tuvieron inesperadamente el presidente surcoreano y Kim Jong-un. Así es. Sí, también. Y el viaje a Washington. Que por eso se habla ahora de la posibilidad de que si se da finalmente la cumbre, en Singapur era que está. En Singapur, sí. Sea a 3 bandas. Trump y las dos Coreas. Corea. Claro. ¿Ya? Y en todo caso, lo que interesa es que la posibilidad de desarmarse va a estar
avalada por un compromiso de Estados Unidos de no hacer más esos ejercicios militares y de proteger y de no atacar a Corea del Norte. Un actor está faltando ahí, que es el que está en primera fila viendo qué pasa, que es Japón. ¿Verdad? Japón está, si alguien está más, después de Corea del Sur, el que está más nervioso es Japón, ¿verdad? Después de todos los misiles que han pasado sobre su territorio, ¿verdad? Sí. Lo que no significa que Japón, por un arreglo entre Corea del Norte y Estados Unidos, vaya a deponer su nueva carrera armamentista. Eso ya está en camino, eso ya le costó 3 años el artículo 9 de la Constitución que prohíbe a Japón armarse, ¿verdad? Que prohibía. Que prohibía, Sí. y que de alguna forma, porque está arreglado el asunto de Corea, pero el de China está enterito. Sí, hay que recordar que en esa zona tanto China como Japón han tenido no muy buenas relaciones con el resto de los países vecinos, ¿ah? La misma Corea ha sufrido invasión japonesa, ha sufrido invasión china, ¿ah? China misma, ¿eh? Es decir, las cosas tampoco son como muy pacíficas en ese sentido. España, en los últimos minutos. Básicamente, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, presentó una moción de censura. Como dio lugar, la sacó adelante Pedro Sánchez, el secretario general. Está convocada para el jueves y viernes próximo. Rápidamente, el Partido Ciudadano, que preside Rivera, se desmarcó, así que no va a apoyar la moción de censura. Entonces Pablo Iglesias, que es el líder y secretario general de Unidos Podemos, que acaba de triunfar en una consulta interna, porque es increíble el escándalo que se armó porque se compró un chalet con su pareja, que además es la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero. Una casa pues de 600.000 euros con una hipoteca de 30 años. Entonces tuvieron una consulta a la base y parece que la superaron ampliamente. Y ahora, toda esta semana, posiblemente el mismo jueves, harán otra consulta a la base de Unidos Podemos para ratificar la moción, si apoyan la moción de censura, que es la posición de la dirección de Unidos Podemos, ¿no? Pero entonces Iglesias le aconseja a Sánchez que lógicamente busque más apoyo que trasciendan a Unidos Podemos, al resto de la oposición, los partidos independentistas, Izquierda Unida misma, que es un socio de Unidos Podemos, porque sumados los votos del PSOE y Unidos Podemos apenas llegan a los 110, lo cual no es suficiente para que triunfe no solamente una moción de censura, sino para que pueda formarse un gobierno progresista, que es la variante que Pablo Iglesias le propone a Pedro Sánchez si se consiguiera A todos los chiquitos. lo suficiente para que la moción de censura triunfara, el gobierno de Rajoy tuviese que irse y el gobierno saliente fuera un gobierno progresista, que terminara esta legislatura y convocara a elecciones anticipadas. Claro. Ese es el panorama, a grosso modo, que está previsto. Sí. Entre otras cosas, porque la verdad es que en la elección que Rajoy ganó en las últimas, dentro de la lista de los partidos, habían 52. Sí, incluyendo los partidos regionales y los partidos autónomos, ¿no? Y si a eso se le suma el efecto independentista, el rollo independentista, que es quien está alargando los plazos, ya se vencieron los plazos que tenía la justicia alemana para pronunciarse sobre Puigdemont, se venció la semana pasada. Entonces han pedido prórroga porque está pendiente que el tribunal de Schleswig-Holstein, como se pronuncie, el tribunal regional, responda a la petición de la Fiscalía Alemana de que se extradite a Puigdemont por los delitos de sedición y malversación de fondos. Sí. ¿Ya? Y además de rebelión, basado con el elemento de la violencia que existió durante el referéndum independentista del 1 de octubre del año pasado. Entonces, ese sí está ganando tiempo. Y la solución final podría ser recurrida, salvo si la extradición la concede finalmente el tribunal alemán, podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, no solamente por Puigdemont, si le perjudicara a él, sino también por el gobierno central español,
si no fuese favorable a la petición oficial española. Ese es más o menos Ese, el sí. panorama. Entonces, Ok. salvo el viaje importante que Merkel hizo a Moscú también. Bueno, ahí fue para intentar persuadir Claro. a Putin, que ha sido el jefe de Estado europeo más visitado de los últimos tiempos. Así es. En una semana lo visitó Macron, la Merkel, el primer ministro hindú, y no sé si se me escapa algún otro visitante. Definitivamente se te escapa por mí también. Netanyahu estuvo hace 3 Bueno, Ya tú vas a hacer- ya que tocaste, gracias Humberto, gracias Cairo, ya que tocaste a la India, quiero terminar el programa con un pensamiento que ha corrido por las redes sociales y que se atribuye a Mahatma Gandhi. Dice este pensamiento: ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Así. Aplica muy bien para la situación de Nicaragua en este momento. Gracias por su atención. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.